Esto es Hablando al Chile. Pura vida, nosotras somos Nati, Ali. y Dari. El día de hoy venimos con el segundo episodio titulado Pura vida, ¿para quién? Pero, ¿quién es Hablando al Chile? Bueno, somos tres ticas que se dieron cuenta que no se puede vivir de mentiras. Así que de la forma más real, genuina y sin filtros, o sea, al chile, queremos hablar de asuntos del país, un poco de todo, pero con un toque de picante y de comedia. hablaremos de la realidad nacional, deporte infravalorado, noticias cuestionables, gentrificación, turismo, educación, salud, empleo y todos esos temas que nadie se atreve a hablar. Pero entre tantos temas, hoy les hablaremos de gentrificación. Y no de cualquier manera, sino con detalles de aquellos que no se dan. Así que suban el volumen y sumerjámonos en este tema tan ignorado y normalizado al mismo tiempo. Hay una pregunta que todo tico debería de hacerse una vez. ¿Cuándo decimos pura vida, para quién es realmente? Si no hablamos de esto, un día vamos a despertar y darnos cuenta que el lugar en que nacimos ya no nos pertenece. Hablemos de gentrificación. Ay, amiga, yo le voy a decir algo. Yo siento que algunas zonas de Costa Rica tienen un potencial tan grande. Imagínense sus lugares llenos de hoteles modernos, condominios, restaurantes finos, así, super nice. Podría llegar muchísima inversión. Oiga, pero ¿qué le pasa? Sí, muy bonito la inversión, pero ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Vean, muchachos, es que ustedes van a los edificios, pero yo veo, ¿sabe qué veo? Historias. Yo veo pueblos donde la gente se conocía, donde todos se ayudaban. Tú no era playa, no era un negocio, era una parte de la vida. Ay, pero abuela, también hay que aceptar que el país tiene que crecer. Si llega gente con dinero, pues déjenla, que creen trabajos y oportunidades. Claro que Costa Rica tiene que avanzar, mija. Nadie dice que nos quedamos estancados, pero una cosa es crecer y la otra es cambiar tanto lugar que la gente que nació y ya no puede quedarse. Exacto, porque es bonito ver hoteles nuevos y lugares lujosos, pero ¿de qué sirve para la señora que ha vendido empanadas y ya no puede vivir ahí porque perdió su casa? Nunca le he visto de esa forma, la verdad. Uno piensa en lo bonito que se ve el lugar, pero no en quién queda afuera. Ese es el peligro, que nos enamoremos tanto del dinero que olvidemos lo que hace pegue la Costa Rica. Este país no son solo playas bonitas para una foto, mi chiquita. Son las personas, las tradiciones, los pequeños negocios, todo eso hace que un lugar tenga alma. Porque una playa sin su gente puede seguir siendo hermosa, pero ya no es la misma. Y si perdemos eso, perdemos un pedacito de lo que somos nosotros los costarricenses. Entonces, el desarrollo no debería ser sacar a la gente para traer algo nuevo. Exactamente, el verdadero progreso es que Costa Rica crezca sin dejar atrás a quienes la han cuidado durante generaciones de generaciones. Hay palabras que parecen lejanas, palabras que creemos que solo pertenecen a las noticias de otros países. Gentrificación es una de ellas. Pero la realidad es que ese fenómeno ya está ocurriendo en Costa Rica. La gentrificación sucede cuando un lugar comienza a transformarse para responder a los intereses de quienes llegan con mayor poder económico. Mientras quienes han vivido allí durante generaciones empiezan poco a poco a quedarse sin lugar. No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso, tan silencioso que muchas veces solo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo es posible vivir donde siempre vivieron sus familias? Se está convirtiendo en un privilegio. Y quizá lo más preocupante es que este fenómeno no solo cambia un paisaje, cambia vidas, cambia comunidades enteras, cambia la historia de un país sin necesidad de hacer ruido. Porque mientras nosotros seguimos viendo las playas como destinos para vacacionar, hay personas que las están viendo por última vez, como el lugar donde alguna vez llamaron hogar. Y esa historia no es una historia del futuro, es una historia que ya comenzó.
Mae, ¿vos has visto cómo han cambiado un montón las playas? Mae, demasiado. Uno vuelve después de unos años y ya ni las reconoce. Sí, todo lleno de hoteles, condominios. Se ve muy bonito, pero me queda la duda. ¿Y la gente que vive ahí? Legal, eso mismo pienso yo. Tengo un compa en Osara y me decía que el alquiler se volvió una mierda. ¡Qué cólera! Imagínese el tener que irse del lugar donde uno creció porque no le alcanza la plata. Y mientras tanto siguen construyendo y construyendo, mae, todos necios, como si todo fuera para la gente de afuera. Legal. Ya ni las soditas que uno iba a comer están. Ni los vecinos de toda la vida poco a poco los van reemplazando por otra gente. Y ahí es donde uno pierde las cosas, pierde la identidad. Exacto, ya todos esos lugares empiezan a verse iguales. Lo que más me duele es el daño del pueblo. Cortan árboles, ya no alcanza el agua, todo se está perdiendo. Y hasta sitios con historias se terminan destruyendo por hacer proyectos enormes, mae. Y después nos preguntamos, ¿por qué Costa Rica ya no se siente igual? Es que el desarrollo debería ayudar a la gente del lugar, no echarla. Ojalá nos pongamos las pilas porque ya es demasiado tarde. Sí, porque después recuperar esa esencia va a ser una mierda. Costa Rica siempre ha sido reconocida por sus playas, sus bosques y por esa frase que nos llena de orgullo, pura vida. Pero hoy en algunas de esas mismas comunidades la realidad empieza a ser muy distinta. Pueblos como Santa Teresa, Nosara, San Juanillo y el Caribe Sur están cambiando a un ritmo acelerado. Llegan inversiones millonarias, condominios de lujo, hoteles exclusivos y proyectos inmobiliarios que prometen desarrollo. Suena bien hasta que uno se pregunta, ¿desarrollo para quién? Porque mientras unos construyen mansiones frente al mar, otros ya no pueden pagar el alquiler de la casa donde crecieron. El precio de los terrenos, de los alimentos y de los servicios aumentan tanto que las familias locales terminan alejándose de los lugares donde nacieron. No porque quieran irse, sino porque quedarse dejó de ser una posibilidad. Y cuando una familia se va, no solo se pierde una casa, se pierde el vecino que conocía la historia del pueblo. Se pierde la soda donde todos se reunían. Se pierde el pescador, el artesano, las tradiciones y esa identidad que hacía el lugar único. Poco a poco, las comunidades dejan de parecerse a Costa Rica y empiezan a parecerse a cualquier otro destino turístico del mundo. Pero el impacto no termina ahí. También se destacan casos de deforestación para abrir paso a proyectos inmobiliarios, contaminación de fuentes de agua, fragmentación de hábitats naturales y una presión cada vez mayor sobre los servicios públicos. Incluso en San Juanillo, durante la construcción de un megaproyecto residencial, fue destruida gran parte de un cementerio indígena con miles de años de antigüedad. No estamos hablando solo de perder árboles o terrenos, estamos hablando de borrar parte de nuestra propia historia. Entonces, vale la pena detenerse un momento y pensar, si quienes nacieron en estas comunidades ya no pueden vivir en ellas, si el patrimonio natural y cultural desaparece para abrir espacio al lujo, y si los lugares que hicieron famosa Costa Rica dejan de pertenecerle a los costarricenses, ¿qué clase de país vamos a heredar cuando ya no quede nada de Costa Rica que decimos amar? Doña Carla, mucha gente dice que esto de las comunidades costeras están cambiando, es algo normal, que es parte del desarrollo. ¿Usted cómo lo ve? Vea, yo no digo que el desarrollo sea malo, pero cuando uno empieza a ver que los vecinos de toda la vida se tienen que ir porque ya no pueden pagar un alquiler o un terreno, ahí ya hay algo que no está bien. ¿Y usted siente que eso está pasando solo en algunos lugares o que cada vez se ve más? No, ya se está viendo en más comunidades. Antes uno escuchaba hablar de Tamarindo o Playas del Coco, pero ahora pasa en otros pueblos también, como que el problema se va moviendo. Hay quienes dicen que estos proyectos traen empleo y movimiento económico. Sí, algo generan, eso nadie lo niega, pero la pregunta es, ¿quién termina aprovechando ese crecimiento? Porque muchas familias siguen viviendo igual o hasta peor, mientras todo alrededor se vuelve más caro. ¿Qué cree que es lo que más se pierde cuando ocurre eso? La esencia del pueblo, definitivamente. Se van los vecinos, cambian las costumbres y la comunidad deja de sentirse como comunidad. Al final, uno se pregunta si de verdad estamos creciendo o si poco a poco estamos perdiendo parte de la Costa Rica que conocíamos.
Hasta este punto podríamos pensar que estos son casos aislados, que son historias de algunas comunidades, que tal vez estamos exagerando. Pero en la investigación dice otra cosa. Después de analizar datos y escuchar a las personas que viven en las costas, los investigadores encontraron un patrón que se repite. El desarrollo inmobiliario de lujo está transformando comunidades enteras y con él también está creciendo la desigualdad. El estudio señala que el valor de los terrenos, las viviendas y los alquileres aumenta conforme llegan personas con un poder adquisitivo mucho mayor. Al mismo tiempo, muchas familias sienten que las oportunidades económicas ya no crecen para ellas, al mismo ritmo que crece el negocio alrededor de sus comunidades. Y hay un dato que debería hacernos detenernos. La investigación advierte que este proceso ya no se limita a lugares donde comenzó hace años, como Tamarindo o Playas del Coco. Hoy, la presión inmobiliaria continúa expandiéndose hacia otras zonas del Pacífico Norte, llevando este fenómeno a comunidades que hasta hace poco permanecían fuera de ese mercado. Eso significa que el problema no está detenido, está avanzando. Y mientras avanza no solo cambian los mapas o las propiedades, cambian la forma en la que las personas viven, trabajan y se relacionan con el lugar donde nacieron. La desigualdad deja de ser una cifra y empieza a sentirse en la vida cotidiana de quienes ven cómo su comunidad se transforma sin que ellos puedan decidir y hacia dónde va. Costa Rica siempre ha dicho que su mayor riqueza está en su gente y en su naturaleza. Pero si permitimos que el desarrollo siga dejándonos atrás a las comunidades que durante generaciones cuidaron esas costas, entonces la pregunta deja de ser cuánto estamos creciendo. La pregunta es, ¿qué parte de Costa Rica estamos perdiendo mientras aplaudimos ese crecimiento? La gentrificación habla de nosotros, habla de la forma en que un país puede cambiar tan lentamente, que quienes viven en él apenas lo noten. La investigación describe cómo distintas zonas costeras están viviendo procesos de gentrificación y cómo, al mismo tiempo, Costa Rica comienza a dividirse en espacios cada vez más exclusivos, donde el desarrollo económico convive con el desplazamiento de familias, el aumento del costo de vida y la pérdida de la identidad local. Hay personas dedicando años de su vida a estudiar este problema. Hay investigadores recompilando datos, comunidades organizándose, vecinos levantando la voz, profesionales buscando soluciones. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Porque es muy cómodo pensar que la gentrificación es un problema de Guanacaste, o de Santa Teresa, o de Nosara, o de Puerto Viejo. Es muy cómodo creer que mientras mi barrio siga igual, el problema todavía no llegó. Pero los países no cambian de un día para otro. Cambian poco a poco. Primero desaparece una soda, después una pulpería. Luego una familia vende su casa porque ya no puede pagar los impuestos. Después llegan negocios donde ya nadie conoce tu nombre. Y cuando queremos reaccionar, el barrio donde crecimos ya no nos reconoce. Lo más peligroso de la gentrificación no es que construyan hoteles, no es que lleguen extranjeros, no es que exista inversión. Lo más peligroso es que empezamos a creer que perder nuestra identidad es el precio inevitable del progreso. ¿Y quién decidió eso? ¿En qué momento aceptamos que el desarrollo tenía que significar expulsar poco a poco a quienes construyeron esos lugares? Porque el desarrollo no debería medirse únicamente por cuánto dinero entra al país, también debería de medirse por cuántas familias pueden seguir viviendo donde nacieron, por cuántos pequeños negocios siguen abiertos, por cuántas tradiciones permanecen vivas, por cuánto de Costa Rica sigue siendo Costa Rica. Y aquí viene la parte más incómoda. Nos sentimos profundamente orgullosos cuando un extranjero dice que nuestro país es hermoso. Aplaudimos cuando una playa aparece entre las mejores del mundo. Celebramos cada récord del turismo. Pero, ¿de qué sirve que el mundo entero se enamore de Costa Rica si los propios costarricenses empiezan a sentirse extranjeros en su propia tierra? Ese debería ser el momento en que todos hacemos silencio, porque esta no es una historia sobre playas. Es una historia sobre pertenencia, sobre memoria, sobre identidad, sobre el derecho de una comunidad a seguir existiendo sin que el precio del progreso la obligue a desaparecer. Y mientras algunos investigan, denuncian y buscan soluciones, nosotros seguimos desplazando con el dedo en una pantalla, viendo una noticia tras otra, indignándonos durante 30 segundos y continuando con nuestra vida.
como si no tuviera nada que ver con nosotros, pero sí tiene. Cada vez que elegimos apoyar a un emprendimiento local, cada vez que participamos en nuestra comunidad, cada vez que exigimos mejores decisiones a quienes gobiernan, cada vez que defendemos un espacio público, cada vez que entendemos que el crecimiento también debe proteger a las personas, la naturaleza y la cultura, estamos decidiendo qué país queremos dejar, porque un país no desaparece únicamente cuando otros lo cambian, también desaparece cuando quienes lo aman se acostumbran a verlo cambiar y guardan silencio. Y tal vez la pregunta más importante no sea si Costa Rica está cambiando. La verdadera pregunta es, cuando nuestros hijos nos pregunten ¿qué hicimos para proteger este país?, ¿vamos a tener una respuesta? Chiquillas, y qué fuerte todo esto, la verdad, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta día con día, porque lo estamos viviendo no solamente en esos pueblos, lo estamos viviendo aquí. Realmente usted aquí en la ciudad, usted no se va a encontrar a un buen tico, no se va a encontrar a alguien que usted diga, me grita que es costarricense, solo usted va y son los señores, es gente mayor. ¿Dónde está nuestra generación teniendo ese orgullo tico? ¿Dónde está nuestra generación diciendo que vamos a resguardar esa cultura que tanto han intentado de cuidar? Realmente tenemos que hacer algo, y creo que este podcast, este episodio llama a eso, llama a que hagamos algo, a que nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestro país, que no es algo que solamente pasa en otros países y aquí no pasa, está pasando. Y como lo narrábamos hace un rato, no nos estamos dando cuenta, es lentamente y no estamos haciendo nada. ¿Quiénes están haciendo algo? La gente de los pueblos, a los que ya les está pasando algo, los que ya tienen la situación encima. Pero nosotros podemos decir que tal vez todavía estamos a tiempo de no perder esto. Tenemos las redes sociales a mano, podemos compartir, podemos comunicar, podemos hacer algo para que la gente entienda que esto es un tema de peso y no cualquier cosa. Y no solamente hablarlo, sino, chiquillas, o sea, seamos realistas, somos el futuro del país. Bien que mal, somos el futuro del país, y incluso manifestarnos, o sea, no solo hablarlo con los demás, porque se necesita una acción, porque las palabras pueden decir mucho, pero las acciones son las que hacen cambios. Yo siento que, bueno, también hace poco hubieron que nos querían quitar lo que era el bailar en bares y cosas así. Yo siento que eso, wow. Y la gente fue a manifestarse y evidentemente quitaron esa ley, si no me equivoco, que era lo que querían poner. La quitaron, la cancelaron. Entonces, la acción es muy importante. Sí, hay que hacerlo hoy porque mañana ya es muy tarde. Como ticos hay que aprovecharnos de estas actividades, de estas tradiciones y quererlas. Y como hablábamos el podcast pasado, podemos ir a nuestras playas, museos y estos centros culturales que muy poco estamos yendo. Es muy importante ir y aprovecharlos, porque en unos años vamos a perder eso. Y tal vez sí nos encontremos con extranjeros, pero más bien enseñémosles nuestra cultura, que ellos también aprendan a amarla, y para que se den cuenta que nosotros amamos y defendemos nuestro país, y no queremos que eso cambie, y que en unos años se vea cómo Costa Rica sí hizo el cambio, y no suceda como en otros países. Bueno, pues claro, y creo que este es un tema que no se puede quedar acá, hay demasiado de qué hablar, hay demasiado que compartir, y también queremos saber como esos datos interesantes que tal vez ustedes puedan ofrecernos, así que en el próximo episodio los esperamos porque también vamos a estar hablando de esto y creo que hay mucho más que comentar. Exactamente, Dari, así que los invito a que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales como Instagram, hablandoal.chile, en lo que es nuestra destacada y nuestra descripción tenemos los links a Spotify y YouTube para que nos escuchen a su conveniencia. Así que también los invito a dejarnos comentarios sobre temas que les gustaría que toquemos en otros episodios. Y esto fue ¡Hablando al Chile!